planteado usted recortes en la lista de la compra, en la cesta de la compra, en el combustible o en la luz? Pues sí, en casi todo. Hemos hecho en mi casa, hemos reestructurado todo, se ha puesto todo de LED, para que intentar que nos cueste menos. Hemos cambiado los aparatos de aire acondicionado porque eran antiguos para que nos cueste menos. O sea, y encima nos ha costado comprar los aparatos de aire acondicionado. En lo que se ahorra muchísimo es en el comercio, en las ropas, en vez de comprarte dos cosas, te compras una, y sobre todo en el alterne. El alterne es materialmente imposible. No te puedes tomar, antes a lo mejor te tomas una caña y un vino, pues ahora te apañas con la caña o con el vino, pero dos cosas no se pueden tomar y salir a comer imposible. Bueno, ahora me cuestan todo más, ¿no? Principalmente la cesta de la compra es la que se me ha subido, ¿no? Lo que antes me podía gastar 75 euros, me están por encima de los 100 euros. En gasolina sí, pero vamos, no le hago mucho caso porque yo no cojo mucho el coche, pero en comer sí. Es que lo vamos a tener que hacer a la fuerza, porque yo soy pensionista y no nos alcanza lo que nos dan para el gasto que hay, así que nos va a ser, y sobre todo en ropas y en calzados y en muchas cosas. Hay que hacer, no podemos tirar ya de más. Intentamos hacer lo que podemos. La cesta de la compra para mí es sagrada, de momento no necesito hacerlo, pero si seguimos a este paso posiblemente habrá que hacerlo. O sea, que ha sido previsora ya de primera, se ha cambiado todo. Si ya sabemos de lo que va, con todo ni más. Tanto meternos miedo con que va a pasar, no sabemos si va a pasar de verdad o va a pasar más todavía. Yo lo que hago es ahora mismo ajustar todo, ¿no? O sea, en vez de ajustar dinero, comer, no comprar de más. Hay que ir ajustando para tener lo que puedes, ¿no? Más no se puede hacer. Pues economizar todo lo que se pueda y ya está, no se puede hacer otra cosa. Y ahora mismo, sí, en la calefacción, por ejemplo, el año pasado tuvimos la calefacción, pero este año ya compré una estufa de butano, porque es algo más barato. Y no podemos, es que no podemos. Y si subiendo tanto, pues nos vamos a nuestro pueblo. En el invierno echamos lumbre y ala, y ya está. Como todavía no ha llegado el momento de la calefacción, todavía no, pero supongo que este año la calefacción tendremos que intentar ponerlo menos o más bajita, pero bueno, eso ya tiene que irlo diciendo cómo va todo. Ya se irá viendo, ¿no? Ya se irá viendo. Buenas tardes, noches y muchas gracias por acompañarnos en la tertulia de actualidad de Televaldepeñas, que vistas las circunstancias y la actualidad de los últimos días nos lleva a hablar sobre un tema capital y que no puede apartarse de las previsiones informativas de los medios de comunicación. Vamos a hablar de pobreza energética y de pobreza alimentaria. La crisis de la inflación, directamente vinculada con la crisis en Ucrania, pero no en exclusiva, está trayendo un incremento a ojos vista del número de personas y de familias que tienen problemas para poder satisfacer sus necesidades básicas, como es la compra semanal o diaria o mensual de alimentos y el pago de la factura energética, gas y electricidad, además del combustible. Veamos si no lo que está sucediendo en Francia. Crecen a ojo vista las personas y las familias en riesgo de pobreza, pese a contar con ingresos relacionados con el trabajo, y es por el encarecimiento de los alimentos, de la electricidad, del gas y los combustibles. La inflación interanual, como ustedes ya de sobra conocen, en septiembre se situó en el 8,9%, y hay que hablar de que se moderó después de haber llegado en agosto al 10,5%. En el último año la luz y el gas han subido un 28%, la alimentación de media, más de un 14%, el transporte un 9,5% y el vestido y el calzado casi un 4%. En la factura de la luz, el mayor incremento se ha producido en los suministros con tarifa regulada, que afecta principalmente a familias, a hogares y a pymes, y supone más de una tercera parte de los suministros totales. Algunos combustibles líquidos fósiles se han disparado en un 73% en el plazo de un año. Es el caso del gasóleo de uso doméstico y el agrícola. Así las cosas, el 13,3% de los hogares españoles experimenta lo que viene a llamarse inseguridad alimentaria, esto es, personas que carecen de un acceso regular a la cantidad suficiente de alimentos. Esto, traducido a cifras, supone 2,5 millones de hogares y 6.200.000 personas en nuestro país. Gente que hasta hace pocos meses no tenían el más mínimo problema para satisfacer esas
necesidades básicas. Es más, en casi 1 millón de hogares se come menos, sus integrantes comen menos porque no pueden pagar la cesta que compraban en octubre de 2021. Y todo después de las colas y del hambre que trajo la pandemia, el arranque de la pandemia en 2020. Se han solapado, en este programa lo venimos manifestando, 2 crisis que han acabado con las posibilidades de, vamos a decir, subsistencia económica de un importante número de hogares en nuestro país. Tenemos hoy con nosotros a Jesús Melo García, presidente de Cruz Roja Valdepeñas. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y también muy contento de estar acompañado por 2 compañeros y amigos, uno voluntario de Cruz Roja y además gran periodista, y el otro un gran amigo de Izquierda Unida, al cual tengo que agradecerle muy mucho por el apoyo que siempre tengo de él en el tema de la Cruz Roja. José Vicente García Castellanos, periodista. Buenas tardes y tiempos sin vernos. Tiempos sin vernos, efectivamente. Con causa justificada. Por causa justificada, sí. Que felizmente va muchas veces las cosas vienen como vienen y la gracia está en saberlas admitir y sobrellevar y tirarlas para adelante. Coincido con Jesús en estar contento de volver y sobre todo de ver los compañeros que me han tocado en suerte hoy. Estoy muy contento, de verdad. Alberto Parrilla, coordinador y portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valdepeñas, sanitario de profesión, enfermero, matrón. Alberto, ¿qué tal? Pues muy bien, muchísimas gracias por invitarme y como siempre encantado de compartir con vosotros la tertulia. Cruz Roja está dispuesta, está organizando el operativo para distribuir hasta 32.000 kilos de alimentos entre familias necesitadas, personas que no de manera estructural, digamos, están sometidas o padecen necesidad y que de manera accidental, circunstancial, tiene que recurrir a esta ayuda. Este pasado, y entronco la propuesta, este pasado fin de semana, además, Cruz Roja organizó un festival a beneficio del pueblo de Ucrania. 2 problemas que parecen inconexos, pero que tienen una misma raíz. Sí, bueno, nosotros, donde haya un necesitado, donde haya una persona vulnerable, donde haya una persona en extrema necesidad, ahí va a estar Cruz Roja, igual que otras ONGs. Lo que sí es verdad es que Ucrania, ya tenemos ucranianos y ucranianas en Valdepeñas, o sea, ya son valdepeñeros y valdepeñeras más, hay que ayudarles. Y todo el dinero que se está recaudando se está habilitando en una cuenta, se está mandando a Ucrania, como ya se vio en el reportaje que hicimos de unos 5 minutos para que viera todo el mundo que asistió al festival, y luego, bueno, pues aquí repartiendo. Hay que tener en cuenta que ya los ucranianos y ucranianas que están empadronados en Valdepeñas ya han pasado a formar parte de la lista de demandantes de alimentos en los servicios sociales, y los servicios sociales, pues a través de sus trabajadores, nos los desvían a nosotros, y ya empezamos el lunes con una media de 50 familias diarias, que creo que vamos a terminar la semana que viene o la otra, pues entre una media de 300 familias, más o menos, más de 2.000 unidades, que es una cantidad importante. Hay que tener en cuenta que esta cantidad viene preparada de meses anteriores, que no hemos tocado todavía lo que va a ser el otoño y el invierno, que tocaremos madera y esperemos que... pero no va a ser bueno, por las previsiones que tenemos no va a ser bueno, porque hay que tener en cuenta que el último informe de Cáritas y el último informe de Cruz Roja, de cada 10 españoles, 3 ya están en extrema pobreza. Estamos hablando de casi 10 millones de personas. Cuidado, ojo al dato, es importantísimo, y vamos a ver cómo salimos de esta, ¿no? Lo que sí es verdad es que vamos a estar ahí luchando, el voluntariado está movilizado, estamos todo el mundo movilizado para que toda aquella persona que nos llegue, porque no solamente nos llegan las personas derivadas de servicios sociales, es que en el día a día me gustaría que estuvierais en la sede de Cruz Roja. Hay una media, que hay un voluntario que lo ha vivido muchos días, una media de 7, 8, 9, 10 personas, familias que se acercan por el tema de la luz, por el tema del agua, por el tema de muchas cosas que hay que pagar, el tema de la hipoteca, porque es que al final no se llega incluso a lo mejor con algunos sueldos que no son tan malos, que a lo mejor tendrían que ser más altos, ¿no? Pero ya es que con estos sueldos tampoco se llega. Es por lo que... Las cifras que ha dado Julián sean alarmantes, que lo son, pero bueno, son terroríficas. Es que cada vez hay más gente también que trabajando, que con un trabajo está en el umbral de la pobreza. O sea, es algo, de verdad, es para Gente que sale todos los días a trabajar, que tiene su ingreso puntual dentro del mes y que no le llega. Te hemos dicho que los que teníamos un trabajo, lo hemos comentado muchas veces, somos unos privilegiados los que tenemos un trabajo. Ahora eso tampoco te lo garantiza. Pero tampoco te garantiza nada, porque claro, es que el recibo de la luz, yo he visto recibos de la luz
incluso los pequeños y medianos comerciantes, he visto los recibos de luz que me queda asombrado. Si al final no vendes nada, un día no vendes nada, otro día no vendes nada, el comercio ¿cómo lo va a pasar? Y el comercio y muchos autónomos y autónomas lo están pasando también muy mal, ¿eh? Al final le hemos entrado en una cadena que al final veremos a ver cómo salimos de esta. Vamos a ver si las decisiones y los políticos se ponen de acuerdo, se sientan y luchan por lo más importante y sobre todo por que no se nos quede nadie atrás, que es lo importante. La gente es que además tiene un concepto equivocado de lo que es el reparto, en este caso del reparto de alimentos del Cruz Roja. Y ahora os hablo como voluntario. Vicente, las 32 toneladas, porque puede ayudar el dato a dimensionar el problema, se refieren única y exclusivamente a personas necesitadas de Valdepeñas, 32.000 kilos de alimentos. ¿Y en cuánto tiempo se distribuyen? Pues más o menos, quiere decir, 20, ¿para cuánto tiempo? 20-25 días, depende de la unidad familiar. Por ejemplo, no se le da la misma cantidad al que va y pide para él solo, demanda alimentos para él solo, como hay familias de 3, 4 y 5, ¿no? Porque hay inmigrantes, hay peruanos, hay colombianos, hay rumanos, hay ya ucranianos y ucranianas, y luego hay también gente que hay tiene 4 y 5 de familia que están más necesitados, ¿no? Sí. Pero bueno, yo por el comentario luego que hacen ellos, siempre han tenido, más o menos tienen para 2-3 meses, que parece que no, pero bueno, encuentran un trabajo y van a ir luchando, pero lo que sí es verdad es que, bueno, es una solución que viene de los fondos FEDER, de los fondos de los excedentes que hay a nivel europeo, y que bueno, y que vienen muy bien para que todas estas familias pues no pasen necesidades, más luego todo lo que se da, todos los tickets que se le dan, que hay tickets que se dan de 80 y 90 euros, para que también de justicia social, tengan derecho a comer un poquito de carne, un poquito de pescado, con esos tickets que se les dan para que vayan al supermercado y compren. Y pues, mucha leche, mucha cantidad, mucho alimento también infantil que demandan. Sí, bueno, más o menos van solventando la situación, pero lo que sí es verdad es que esto está un poco complicado. Lo que te decía es eso, que hay ciertos productos específicos para una situación concreta. Una familia que viene con niños, pues tiene los potitos, y eso es algo concreto para ellos, y como bien ha dicho Jesús, también en otros productos. Pero yo lo que os quiero decir es que mucha gente tiene una idea muy equivocada de lo que es el reparto de alimentos. Se cree que es algo para unas personas muy concretas, y no, de verdad. Hay que estar ahí solamente un día para saber que es que abarca una cantidad de estructura social. Nos sorprenderíamos muchísimo. Yo tengo que reconocer que los primeros días que estuve en reparto de alimentos se me caía el alma a los pies. El día de cuando repartimos antes de la COVID o después de la COVID nos quedamos asombrados. Sí, señor. Autónomos, autónomas, gente que lo pasó muy mal, pequeños y medianos empresarios, sí, porque se han quedado sin nada. Es que había gente que se ha quedado sin nada. Sí, es impresionante. Alberto. Sí, bueno, pues yo escuchándoos a los profesionales que dedicáis a reparto de alimentos, no tengo nada más que quitarme el sombrero por la actuación que hacéis, porque es de verdad encomiable muchas veces, y esto, bueno, lo vemos si estamos en algunas ocasiones, yo a nivel muy local, a nivel muy municipal, que se llega hasta donde se llega, y ahí estáis, el tejido asociativo de Valdepeñas, que estáis al pie del cañón, y de verdad, solo queda palabras de agradecimiento por vuestro trabajo y por vuestra iniciativa, que estáis todos los años y todos los días ahí. Yo, bueno, retomando un poco lo que se ha comentado antes sobre el tema de los salarios y que la gente no llega a final de mes independientemente de que esté trabajando y que salga a trabajar todos los días, yo creo que si no se suben los salarios acorde al tanto públicos como privados, por supuesto, igual o por encima de la inflación, no estamos haciendo nada, porque siempre se va a terminar perdiendo poder adquisitivo. Más o menos, pero se terminará perdiendo poder adquisitivo. Obviamente, yo creo que tal y como ha hecho el repaso Julián, que creo que es un repaso bastante adecuado con datos, porque son puramente datos objetivos, al final terminamos viendo que la inflación, que es un índice que se calcula todos los meses y que se hace un interanual, que antes suele ser en agosto y como ya sabemos han sido el 10,5%, pues el máximo o lo que más se ha aumentado ha sido por el tema del problema de las energías. Y vamos, yo creo que es de recibo decir que lo que antes eran medidas que se decían que eran muy de izquierda, de extrema izquierda y todas esas cosas como son la intervención del mercado energético, pues ahora estamos viendo como países de la Unión Europea, incluso gobernados por la derecha, están llevando a cabo estas medidas. Incluso la Unión Europea propiamente dicha, ya von der Leyen está diciendo que habría que intervenir en el mercado energético de una manera determinante. ¿Por qué? Pues porque al final, si terminan costándote los combustibles mucho más dinero, al final el transporte, la producción de alimentos o cualquier otro tipo de cosas, todos esos precios es una cadena. Sí, y que repercute siempre en el consumidor, por supuesto. Entonces, bueno, pues yo no creo que hablar de intervenir en el mercado energético sea solo poner un tope del precio al gas. Es que
se debería ya empezar a plantear y a poner encima de la mesa unas medidas tan, diría, drásticas, aunque bajo mi punto de vista no lo son, como nacionalizar, por ejemplo, las empresas de energías clave. Y no hace falta ni siquiera seguir ningún tipo ni de formulación marxista ni nada por el estilo. Se tiene que utilizar nada más el artículo 128 de la Constitución española, que cita así, y os lo leo textualmente: toda la riqueza del país en sus distintas formas, si sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. ¿Y qué más interés general hay ahora mismo que en lo que estamos viendo y lo que estamos hablando? Está claro, el dinero tiene que estar en el bolsillo del contribuyente, sea pequeño, sea mediano, sea grande, porque si movemos la economía es fácil de que todo eso genere riqueza, genera trabajo y genera justicia social. Si al final, por ejemplo, por poner un ejemplo, que a lo mejor nos estamos desviando de lo que Julián quiere que el tema que toquemos. En absoluto. A lo mejor yo, por ejemplo, soy partidario de que el IVA de los alimentos se baje. Si tú vas a la cesta de la compra con tu mujer o con tus hijos, o vas tú, que vamos muchos hombres, ¿sabes? El salmón noruego no, si el IVA, pero el pan sí. Si el IVA baja, ese Claro, dinero, vamos a ver, te ahorras ese dinero y tienes posibilidad de comprar más cosas. La dieta ¿no? mediterránea, los productos que siempre se ha hablado de la dieta mediterránea, yo me planteo la situación de que hoy en día un matrimonio, una pareja con 2 niños, no se puede permitir el lujo de comer pescado 2 veces a la semana, pero tú sabes el precio que está el pescado. Pues es una barbaridad. Son productos de alta necesidad que deberían de tener un IVA súper reducido. Eso está más que claro. Y es lo que se está poniendo encima de la mesa. Por ejemplo, con este intento, porque fue un intento que todavía creo que se está gestionando y se está hablando, con el tema de la cesta de productos básicos de no más de 40 euros como tal. Sí, la verdad que, bajo mi punto de vista, la cesta que te ofrecía Carrefour cuando fue en su día, a mí me pareció una auténtica desfachatez, sinceramente. Pero yo creo que... Claro, aquello fue una ocurrencia, ya no me acuerdo bien de quién, aquí se comentó y pasó sin pena ni gloria. Pero es una, aunque sea una ocurrencia, creo que es una idea bastante interesante que poder trabajar. Correcto, ahí estoy con él. Sí, sí, es una idea buena, cogiendo muchos artículos de la Constitución, una vivienda digna, un sueldo digno. Por supuesto. Pero estas cosas sí se pueden hacer. La enseñanza digna, pero Jesús, todo que tenían que ser pactos de Estado. Pactos de Estado para que todos, y las comunidades, para que todos los españoles pusieran... Bueno, también es verdad que... Porque parte de los artículos de la Constitución, normalmente, y yo que estoy en una ONG y lo estoy viviendo el día a día, y ya son 16 años lo que lo llevo viviendo, no se cumplen. No se cumplen. Tengamos en Muchos cuenta artículos de la Constitución no se cumplen. Que gracias a la situación en la que estamos, el Estado ha tenido una recaudación récord de impuestos, un aumento en la recaudación, que se repercuta. Pues si hay justicia social, pues que repartan que se repercuta, pero siempre y cuando vamos a una, porque a veces vamos a hablar como hablamos todos, que suban las pensiones, pero no debe subir una pensión de 2.800 euros, un 8% del IPC, a una pensión de 400 o 600, que suban más esas que son no contributivas, esos pobres que se ven y se desean para llegar a final de mes, de 800, de 900.000, y no las de 2.800. Acaba el comité de expertos para comprar un jarrón y para esto no. De comentar, Alberto Parrilla, una cuestión que es capital y que es núcleo y origen del debate político. La subida de los salarios igual al IPC. Eres no solo presidente de Cruz Roja de Valdepeñas, sino presidente de una asociación de comercio. ¿Puede el empresario medio, sin irnos más lejos, de Valdepeñas, asumir ese mandato? Una subida de precios el pequeño y mediano empresario y el comercio, no. Lo digo claramente, no. Pero si el pequeño y mediano empresario y el comerciante tiene otras ayudas por otro lado, pues yo te lo doy por aquí y te lo compenso por aquí. Eso está claro, es imposible. Hoy en día, conforme están los gastos generales de un trabajador, que nos podemos ir entre 2.000 y 2.500 euros, 2.600 euros, según el convenio que sea, según convenio de comercio, convenio de industria, el convenio que sea. No, hoy en día, conforme están las ventas, está todo, no. Por eso hay que compensar, hay que ayudar a las pymes, hay que ayudar a los pequeños y medianos empresarios, hay que ayudar... Es que hay muchísimos impuestos que se están cobrando. ¿La más directa la bajada del IVA? Yo creo que la bajada... Es que la bajada del IVA, al igual que como cualquier impuesto, bajo mi punto de vista, que sea sin ningún tipo de progresividad, porque yo creo que le estáis dando con la clave. Nosotros, y el discurso de Izquierda Unida de toda la vida, desde que se fundó en 1986, ha sido la progresividad fiscal. Y eso es una cosa que nosotros llevamos defendiendo toda la santa vida.
y es así, y creemos que eso es adecuado. El IVA no es un impuesto de progresividad, porque el IVA da igual que vaya a ser para la persona que gane 100.000 euros al mes que la persona que gane 800 euros al mes. Va a pagar exactamente el mismo porcentaje de IVA. Claro. Entonces no es un impuesto progresivo. Claro, igual que las multas, igual que el IBI, o ¿cómo vas a cualquier otro tipo de regular cosas. eso? Es complicado. Eso es muy complicado. Pero eso está para regularlo, eso que tú dices, por otras partes. vías. Bueno, pero el IVA no se puede personalizar. En nómina, Claro, en nómina para que el trabajador reciba más dinero. Pero El quiero descuento del decirte IRPF también es importante. que la luz no se porque puede si bajar. al trabajador se le descuenta menos, Sí. pues el trabajador tendrá más poder adquisitivo, como ha dicho Alberto en su una- bolsillo. Que sí, claro que Una sí. de las cosas, por ejemplo, que se está haciendo en estos últimos debates que se están dando para aprobar los presupuestos generales del Estado de 2023 es lo que se lió y corrieron ríos de tinta cuando hablamos del impuesto a los superricos o el impuesto a las grandes fortunas, que también iba asociado a disminuir lo que tendrían que pagar los primeros tramos del IRPF. Bueno, yo creo que eso también es una ayuda sobre todo a la clase trabajadora y a las personas con menos recursos. Eso al fin y al cabo va a repercutir, y sobre todo, si tú bajas impuestos por un lado, tienes que saber que los tienes que coger para otros, porque si no el estado de bienestar no va a funcionar. No vamos a poder dar ayudas a pymes. Sí, pero es muy importante, Alberto, gestionar bien. Efectivamente, por supuesto. Gestionar bien. Eso no O sea, cabe a mí ni la menor duda. eso que dicen muchos políticos, bueno, mire, me va a quitar del IRPF, me va a descontar que cada trabajador tenga 200 o 300 euros más en su bolsillo. ¿Pero de dónde lo sacamos para el estado del bienestar? Bueno, pero también gestione usted bien, que es que hay muchísimos despilfarros, hay muchísimos cargos que no tienen nada que ver, hay muchísimas historias, entonces habrá que recortar por todos sitios. Y yo creo que para que el ciudadano y la ciudadana se quede tranquilo y tranquila, pero es se han subido importante que el 4%. político, Ojo. y no es el caso, no es una indirecta ni no lo digo por ti, que el político dé ejemplo, y hay políticos desgraciadamente que no dan ejemplo. Hay que dar ejemplo, y tú lo sabes. Por supuesto, estoy de acuerdo. Porque un político pues, se puede conformar, en vez de ganar, igual que un trabajador gana 1.000 eurillos o gana 800, pues el político a lo mejor en vez de ganar 7, 8.000 o 10.000, también se puede conformar un poco, y vas recortando de aquí, y al final, mire usted, vamos a empezar por aquí, vamos a recortar por los ministerios, vamos a recortar por esto, por lo otro, y al final recortamos por todos sitios, el que más tenga, que más pague, justicia social. Que se ha subido un sueldo un 4%, es que no se da ejemplo. Y en eso se pone todo el mundo de acuerdo. Sí, eso sí es verdad. Además hemos dado un espectáculo lamentable con el mercadeo de las comunidades autónomas, a ver quién bajaba más los impuestos. Pero es que no hay nadie en el gobierno de España que diga, a ver, señores, esto, como decía el otro, se habla de puertas para adentro. Y de puertas para adentro se llega a un acuerdo y se lanza un mensaje igual en todos los sitios para evitar esa imagen que estamos dando. No es vísperas de elecciones. No es vísperas de elecciones. de comunidades autónomas, sino de partidos. Hasta la interterritorial Claro, del COVID, en los momentos más duros, hasta en ese momento no había cómo llegar a acuerdos. Y eso, fijaos si es grave. Y además, claro, que es que siempre eran las mismas comunidades las que estaban saliéndose del tiesto. Obviamente, esto al final yo creo que ha tenido una solución, y ha sido coger el impuesto a grandes fortunas, que se haga a nivel estatal. Todo eso se tiene que haber hecho a nivel estatal. En muchos casos sí. Una política unificada, que demos una imagen de cara, pero ¿qué estarán pensando de nosotros en Europa? Diciendo, pero bueno, esta gente lo que dicen aquí es una cosa, ahora este dice que también, este que le da otro partido rebaja más. Y siempre en víspera electoral. Es que no podemos hablar de impuestos. Pues espérate, que estamos hablando de impuestos, ahora un poquito más para adelante, en la escaleta también veremos otra cosa que siempre se manipula cuando van llegando las elecciones. Y han metido la pata unos y otros. Hay cosas que son pacto de tú también has comentado, que aquí hay dos grandes partidos, que siempre se dice así, no entiendo por qué lo de grandes, pero bueno, sea por el número de votos o por el número de escaños, pero bueno. Y no se ponen de acuerdo, pero ¿cómo es posible que dos partidos políticos, que son los únicos que en teoría pueden llegar al gobierno, no puedan llegar a acuerdos básicos? Pues mira, como José, lo del Poder Judicial. Es que es de vergüenza. Pues mira, José, te voy a poner un ejemplo. El otro día estuve viendo una lectura sobre el nivel de propiedades, de propiedades inmobiliarias que tenían en el Consejo de los Diputados, y era espectacular el porcentaje de propiedades a nivel inmobiliaria. Y luego, claro, nosotros, las personas de a pie, los políticos municipales y demás, que bueno, lo cierto es que mi partido, representantemente hablando, y también voy a barrer un poco para casa, que no se diga que no, eran los que menos nivel tenían en ese sentido. Pero ¿cómo vamos a llegar a una ley de vivienda digna? Una ley, como tú decías, Jesús, antes, en el que una persona no tenga que pagar el 60 o el 70% de su sueldo en pagar un alquiler,
si al final los que nos están gobernando son personas con una gran cantidad de bienes inmuebles que poder rentar? Eso también habría que mirarlo. También hay que mirar mucho si la a la persona Constitución es el vota libro siempre. más bonito que se ha podido hacer, además consensuada por la mayoría de los españoles y consensuada por todos los políticos, Sí, no hace falta pero una hay capa de pintura, puntos me parece a que mí. llevamos Una actualización. 40 años que tiene la Constitución más o menos, 30 y tantos, 40 años, 45. Bueno, pues que hay puntos que no se cumplen. No se cumplen en Porque si absoluto. no, de que hay esa gente en el umbral de la pobreza, de que hay esa gente que ya no puede pagar la hipoteca, de que hay esa gente que en el tema el tema de la electricidad no puede. Entonces, señores, cojan la Constitución, siéntense No se y cumple y denle una vuelta a la Constitución. Ni el y denle artículo una 1, vuelta. ni el artículo 1, El otro que día es que estuve- todos los españoles somos iguales ante la ley. Por eso, viene a colación con eso. El otro día estuve viendo en HBO una serie, una primera temporada, como ahora le dicen, con 3 capitulitos nada más, que se llama Salvar al Rey. Bueno, sales llorando de ahí, ¿eh? Sales, ¿cómo es posible que una persona con el prestigio que tenía lo echara todo por tierra, ¿eh? Y con periodistas, o sea, todo lo que está documentado, o sea, no se están inventando nada, ¿eh? Pero es que no sabes hasta qué punto llega. Yo no sabía que tenía una máquina de contar billetes en el palacio. Una pena. ¿La vemos o no la vemos? Quiero decir, porque si vas a salir más cabreado con mono... No, pero bueno, a ver, los que ya tenemos una cierta edad y hemos visto aquello de una forma como nos lo han contado y lo que estamos viendo, y ciertas cosas que Yo creo que deberían retocarse cuando no con el paso cuando del no tiempo, están metidos judicialmente, pues la sales mayoría muy de los triste. datos que han salido Sales muy triste. del rey emérito es porque prácticamente el 99% es que son cosas que han pasado en la historia de España. Hace una semana Para iba a bien o para salir- mal en la historia de España. Hace una semana iba a salir el hijo, no sé si estoy diciéndolo bien, Sí. el hijo bastardo, no sé si estoy hablando bien, que se ha curiosamente muerto, ya ha muerto en un bar repentinamente. Nos con estamos unas yendo cámaras. lejos, Sí, lejos, sí, lejos, bastante lejos, 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 sí. ¿eh? Tienes razón. Sí. Pero bueno, Me que habéis inspirado en algún momento de los últimos minutos unas declaraciones que hace muy pocos días hizo en la localidad de Cózar el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero, cuando estaba inaugurando un tramo de carretera recién rehabilitado, esta carretera de Valdepeñas-Cózar. Él estaba a favor, como se ha comentado aquí hace breves instantes, de imponer un impuesto a las grandes fortunas, a las mayores rentas, y él hacía el siguiente paralelismo. Estaba de acuerdo en que a 170 multimillonarios que hay censados, detectados, digamos, en la provincia de Ciudad Real, se les cobre un impuesto para revertirlos en servicios a 170.000 ciudadanos de rentas más bajas. ¿Demagogia fiscal o justicia social? Un poquito Hombre, de las dos cosas. bueno, eso es justicia social. Si se En lleva teoría, si sí. se lleva a buen término es justicia social. Lo que Bien pasa es que a aplicado. esa gente, porque se amparan en la fuga de capitales, no, es que si no se van a ir, se van a otro sitio, bueno, pues hacerles deber con ejemplo político, decirles, no es que yo a ustedes les exijo esta justicia social, porque yo como político, como representante del pueblo, no voy a tener 20 guardaespaldas, no voy a tener 20 coches, y dar ejemplo. Y entonces ya no tienen más remedio que decir, no, es que nuestros políticos dan ejemplo. Pero claro, si al final, pues ya sabemos, el achaque que se tiene siempre es que cuando metamos el impuesto a las grandes capitales, a las grandes fortunas, se van a ir a invertir a otros sitios, se van a... Sí, Entonces, eso estuvieron diciendo. es un En tema... Portugal, que Es se un van a tema Portugal, que no hay no sé qué. no sé, yo creo De todas que maneras, los ahí los tienen que mayores- demostrar verdaderamente que son patriotas, ahí es donde se muestra que uno Sí. es patriota y que uno Sí. Pero paga decía- sus impuestos en pero España. Jesús, decían los mayores, que yo recuerde, que no hay nada más cobarde que el dinero. Entonces, como un señor de Ya, apeligrar. pero si su no te da tiempo, tal, si no te da tiempo a gastártelo, Hombre, si el no, cobarde no si se no te- dice, ¿vas a ser el más rico del cementerio? en España hay 23.000 grandes Fortunas. ricos, grandes fortunas. Pero hay que saberlo hacer. Esas Y cosas. sí, por supuesto, pero es que ahora mismo con este impuesto que se le va a poner se van a recaudar 1.500 millones de euros. Eso es como sacar yo Sí, calderilla. 2 o 3 euros para tomar un café. No te digo que no, pero si estos 1.500 millones de euros, por ejemplo, que estamos hablando, por poner un ejemplo así más cercano, justo la semana después, el presidente de la Junta de Comunidad de Andalucía de retirar el impuesto a las grandes fortunas, que estaban calculando que en Andalucía iban a poder ser entre 900 millones de euros, luego pidió
al Estado 1.000 millones de euros para disminuir la sequía que había en Andalucía. Eso no se O sea, eso no se puede hacer. ¿qué capacidad de cara de hormigón puede llegar a tener para hacer ese tipo de comentarios? Entiendo 1.000 millones de euros para infraestructuras hidráulicas. Por ejemplo, pero, o sea, 1.500 millones de euros que Hay se pueden temas, utilizar para X o para Hay Y. temas que son políticas de Estado que hay que tratarlos entre todos, en el Congreso, y sacarlos adelante, porque es la que se nos avecina. Y entonces el dinero no hay una maquinita para hacerlo. Antes de acabar, el dinero sale de los impuestos. Antes de acabar los ciudadanos y de ir al descanso, Jesús, presidente del comercio, de la Asociación de Comercio de Valdepeñas. Hay no pocos sectores o actividades que la están pasando especialmente mal, más allá del comercio, se me ocurre, porque están saliendo todos los días aquellos pequeños negocios que dependen más del consumo de electricidad y de combustible. Y que teniendo unas cuentas saneadas y una rentabilidad empresarial, se están llegando a plantear y a cuestionar el hecho de cesar, por lo menos parcialmente, porque es imposible que puedan atender una factura de la luz que sea multiplicada por 4. Es que ¿Conoces ejemplos, no digo que lo cites, ejemplos reales y numerosos? Te he comentado que he visto recibos de la luz que me he quedado asombrado, ¿no? Recibos de 2.000 y 2.500 euros, como eso es insoportable. Vamos a ver una cosa. Los camioneros se tiraron a la carretera, hablando así, porque estaban trabajando a pérdidas. Haceros a la idea de que hay muchos gremios, muchos sectores, el sector servicio, mucha gente está cambiando el dinero, trabajando a pérdidas. Entonces, vamos a ver por dónde parte esto, pero sí, yo por lo menos hay 6 o 7 que me han dicho que a primeros de año, si las cosas sigan así, cerrarán. Aquí en Valdepeñas. En Valdepeñas. Y que luego veremos a ver. Entonces, después de que te paseas por la calle de las escuelas, te paseas por la calle Juan Alcaide, te paseas por todos sitios y ves la desolación de los comercios, con esos carteles por todos sitios, se vende, se alquila, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Es que, de verdad, es que la luz, el consumo eléctrico ha machacado muchísimo, ¿no? Hablando, porque, mira, estábamos hablando de que estás más o menos contento con el ayuntamiento por los pequeños impuestos, basura, tal y cual, bueno, pero lo de la luz ha sido lo que la deficiencia energética ha sido lo que ha machacado y está machacando muchísima gente, y de por sí que las ventas están muy flojas, por no decir flojísimas, pues, y bueno, ya nos hemos metido en el otoño, pues ya sacado las 4 actividades que realicemos conjuntamente con el ayuntamiento y lo que seamos capaces de sacar y hacer rebajas y preparar feria del lector y preparar todo para que por lo menos el comerciante haga tesorería. Pero está muy complicada la cosa. Compañeros, estamos en octubre y estamos a tiro de piedra de que empieza el frío. Y hay cantidad de hogares que no ya dependan de la tradicional y antigua botella de butano, es que el consumo de gas natural, de gas ciudad, que se venía diciendo, se va a disparar. Habría que preguntar en la calle, en Televaldepeñas lo hemos hecho, si las familias se plantean, en la más común de las familias, no las capas más bajas en ingresos, el hacer recortes en alimentación, en combustible, no digamos ya en gastos superfluos de restauración, etcétera, inclusive de ropa, en gas, en una palabra, en suministros básicos. ¿Creéis que en rentas medias que puedan alcanzar hasta entre 1.000 y 2.000 euros de ingresos familiares para una familia de 4 personas puedan llegar a plantearse recortar en la cesta de la compra? Claro que sí. No, ya hay gente que está recortando. En cuanto al tema del gas, creo, no sé, a lo mejor tú estás más informado en el tema político, creo que va a salir una ley que se va a acordar en la cual la comunidad de vecinos, creo que va a haber unos descuentos importantes y vamos a ver si por ahí, pero si el problema que tiene es que vosotros tenéis que tener más información que yo en ese aspecto. Si al final hay unos recortes y hay unos grandes acuerdos, que yo creo que al final se tiene que sumar todos los políticos y consensuar eso, que es bueno para la ciudadanía, que va a ser muy difícil, pero al final luego nos viene otra vez la subida y hay días que se cotiza a 300, 400 euros, no sé qué, pues al final, ¿qué hemos hecho? Eso es muy complicado, pero bueno, igualmente, por ejemplo, ahora, a mí a nivel personal, ya no a nivel político, sino a nivel personal, a finales de octubre me iba a cambiar la factura del gas y me iban a subir prácticamente un 300% lo que me iba a costar, todo, tanto el término fijo como el término variable. Y claro, yo estuve echando un vistacillo a ver qué es lo que se podía hacer por ahí y vi una cosa que yo no tenía conocimiento, claro, por no haberlo visto hasta ahora, de la tarifa de último recurso, la TUR.
la Tour 1, que es lo que yo utilizo en mi casa, y lo he contratado con una distribuidora distinta a la que tenía antes, y bueno, pues en principio voy a mantener el mismo precio que tenía con la anterior distribuidora. Pues, por ejemplo, eso es una situación que creo que ha sido, luego estuve leyendo y fue gestionada por el tema del gobierno para, entre otras cosas, paliar un poco la gran cantidad de problemas económicos que va a tener las familias por no utilizar. Claro, en mi casa yo utilizo este tipo de gas y también utilizo la electricidad, que la electricidad de momento no la puedo tocar porque, claro, en el momento en que cambias o te renuevan el contrato de alquiler, te ponen el tope del gas, el impuesto del tope del gas, y se te encarece la factura, una barbaridad. Pero luego hay gente que sigue sin entender la factura. Sí, sí, claro. Hombre, fácil de entender, reconociendo. No, por Sí, cierto, bueno, lo único que ves abajo es la cantidad, que dices, madre mía, 300 euros, 400 euros, que no a un nada. sueldo de 1.000 euros, ahora en otoño paga el IBI, paga que ya vienes de pagar otros impuestos, y paga el colegio de los niños, y paga las 4 ropas y eso, ¿qué te queda para comer? ¿400 y 500 euros? Es que no es nada fácil mirar es la muy lectura. complicado, es muy complicado. Muy De complicado. las familias con niños, las tendencias extraescolares, la ropa, es lo que antes se daba prácticamente como normal, empieza a ser ya algo extraordinario. Vamos a hacer aquí la pausa, media hora, un poquito más, de programa, de debate y de tertulia. A vueltas vamos a tocar distintos temas, desde generales a regionales y locales. Vamos a hablar del colapso que se está produciendo en el vecino país de Francia, donde un sector, como es el de las refinerías, sus trabajadores se han declarado en huelga y han colapsado a todo el país. Un escenario de esas características y de esa gravedad es exportable al resto de la Unión Europea, es exportable a España, incluido, y finalmente acabaremos hablando del agua, del pacto del agua que aquí en Castilla-La Mancha se firmó hace 2 años y viene ahora a colación porque el Partido Popular está organizando una cumbre sobre el agua en la región de Murcia a cuenta de los recortes en el trasvase de agua al Levante español. Participarán en la región de Murcia y la provincia a través de la Diputación de Alicante. A raíz de esta cuestión se ha desatado un debate entre Gobierno y oposición en Castilla-La Mancha que a vuelta de los anuncios les vamos a explicar. No se vayan, volvemos en unos minutos. Regresamos, hemos dedicado la primera parte de esta tertulia de actualidad esta semana al riesgo de incremento de la pobreza energética y de la pobreza alimentaria entre las familias españolas y hemos visto datos concretos referidos a Valdepeñas. Ahora, en esta segunda parte, vamos a abordar la crisis, el colapso, la grave crisis que está viviendo el vecino país de Francia, que contemplamos, bueno, pues recurriendo a ese refranero tan castizo y tan nuestro de las barbas remojándose del vecino y las nuestras, pues el futuro que tienen. Cuando vean las barbas del es vecino. es exportable esta situación. Estamos hablando de un sector que, así a simple vista, no parece ser, digamos, excesivamente determinante. Trabajadores de las refinerías, de 7 grandes refinerías en Francia, 5 están declaradas sus trabajadores en huelga y han puesto en jaque a todo el país. La situación es extrema en estos días. Quiera Dios, porque hay una diferencia entre la grabación de este programa y su emisión de 48 horas. Quiera Dios que en o que en las circunstancias, que en este margen se haya llegado a un acuerdo, un principio de acuerdo y la situación haya empezado a mejorar, pero sobre todo en las fronteras de Francia con el resto de países está siendo muy habitual y muy intenso la fuga, las salidas de los vehículos, sobre todo de los profesionales, de los transportistas, para poder aprovisionarse de combustibles en España, Países Bajos, Alemania, etcétera. La cuestión, la pregunta que yo traslado aquí a la mesa esta noche, este problema que se ha originado en Francia debido a que los trabajadores de estas refinerías que cobran unos salarios de entre 3, 4, 4.000 y pico euros al mes, que pudieran equivaler a los 1.500, 2.000, 2.500 euros en España, la huelga la basan en que sus salarios no crecen, su poder adquisitivo no está equivalente al IPC. Es ese problema, insisto,
exportable al resto de la Unión Europea, es exportable a España. ¿Podemos vivir a vuelta de unos días, a vuelta de unas semanas, una situación similar en nuestro país? Bueno, situación similar, Barra libre de opinión. Pero lo que sí puede haber es un bloqueo de entrada de camiones, un bloqueo de salidas y un bloqueo de abastecimiento, y en el momento pues se paraliza una nación. Está más claro que el agua. O sea, si ellos quieren paralizar, ya lo intentaron hace tiempo y lo consiguieron y formaron colas kilométricas de camiones, de vehículos, y entonces todo eso puede ser exportable, como no. Hoy en día no podemos estar ajenos a nada de lo que pasa en Europa, porque todo, yo no sé lo que pasa, pero todo nos toca, aunque sea un poquitín nos toca, y esto a nuestros vecinos franceses más todavía, ¿no? Creíamos que no íbamos a tener nunca una guerra en Europa, creíamos que no nos iba a tocar nunca la lotería de la guerra, que es una lotería que nos ha tocado así echando la pedrea, echando un poquito, y fíjate, tenemos una guerra ya a unos miles de kilómetros, y los camioneros que están ahí, y los transportistas, y el tema de los gasolineros, al final, si la quieren montar, la montarán, a lo mejor justamente porque es un tema que contempla su constitución, ir a la huelga, y bueno, ellos crean conveniente paralizar el país, y como se lo propongan lo van a paralizar. Hombre, guerra en Europa ya tuvimos en los 90, cuando la guerra de los Balcanes. Lo que pasa es que no estaba implicada una de las grandes potencias, como ocurre ahora. Aquí están los grandes, que son los que mueven el cotarro. Pues sí, por supuesto, puede ser perfectamente exportable a países como España, supongo. Y así, de paso, también nos daríamos cuenta y vamos a ver si realmente los sindicatos existen para algo más que para cobrar subvenciones. Porque aquí parece que solamente se movilizan los sindicatos cuando gobierna cierta gente. Cuando no gobierna cierta gente, aquí los sindicatos, por lo menos lo que se está viendo ahora también, se callan y están absolutamente domados, entrecomillando la palabra domado, y sálvese la expresión. No sé si esté de acuerdo, Alberto. Bueno, es que la huelga generales en España, la última fue en 2014, o sea, fue hace ya prácticamente 8 años. Hombre, eso es un buen síntoma, ¿eh? Bueno, pues no lo tengo yo tan claro, porque en 2014... ¿No ha habido motivos para una huelga general, entonces? Bueno, pues yo creo que en 2014 teníamos bastantes motivos, en 2015, 2016, 2017 y 2022. Por eso te digo. La fuerza obrera que tiene Francia no la tiene España, eso está más que claro, porque si en España, creo que en Francia nos triplican las huelgas generales que ha habido a lo largo de su historia, al igual que nos triplican el sueldo mínimo interprofesional y muchas otras posibilidades que tienen ellos. Además, ya no solo esto va a ser una huelga que, además de estar convocada por estos obreros de las gasolineras y demás, es que, claro, si ellos ven que las grandes empresas por las que trabajan tienen ingentes cantidades de beneficios y no les están subiendo, y además están viendo cómo el coste de la vida está aumentando en proporciones astronómicas, qué menos que paralizar hasta cierto punto esta producción, porque en el momento en el que un obrero se hace consciente de la fuerza que tiene, sobre todo cuando se une, ahí es cuando es el momento en el que tú sabes que si tú quieres, puedes paralizar un país como está haciendo esta gente. Sí, Francia lo ha intentado muchas veces y la ha conseguido. Exactamente. Sí, y además Francia es que yo creo que está en un punto estratégico clave, tanto para el norte de Europa como para la entrada, incluso pero hay algo que nos diferencia de los... También está España. Pero hay algo que nos diferencia de los obreros franceses, perdona que te corte, Alberto, y es que esos obreros franceses hacen huelga general ante la situación cuando esta se pone extremadamente grave. Gobierne quien gobierne. Vuelvo a repetirte que la diferencia con los sindicatos aquí en España es que aquí se movilizan los sindicatos, depende de quien gobierne. Aquí hubo una huelga general a Felipe González, que se lo hizo la izquierda y se lo hicieron los sindicatos de izquierda. Insostenible. En 1988. Era ya insostenible. 14 de diciembre. Es que ya, pero si es que eso es lo que tienen que hacer los trabajadores. Cuando una situación es insostenible, que ya ni puedes, la cesta de la compra, no sé qué, ya no hay poder adquisitivo, ya hay perder, y luego hay corrupción tanto por un lado como por otro, y ves que el político no da ejemplo, entonces esa fue una huelga muy justificada. Mira los pensionistas, la que liaron en Francia, y aquí los pensionistas salen, porque me consta que los pensionistas salen, pero o no tienen la misma repercusión, o no chillan lo suficiente, y sobre todo, eso sí lo tengo claro, no son en la misma cantidad. Cuando nosotros... Los que salen aquí en Francia, en España, que allí en Francia. Cuando el personal sanitario se moviliza y hacemos huelgas sanitarias, lo hemos estado haciendo durante todo el proceso del COVID, en el que hemos visto como pues no teníamos materiales, no teníamos ningún tipo de protección individual, pues nosotros hemos salido y nos obligaban a mantener servicio mínimo de 100%.
¿Qué capacidad de huelga se puede tener un país que acepta esas condiciones? Y es que no solo esto, si es que ahora mismo en país, como sabéis, está gobernando Emmanuel Macron, que es un presidente que ha estado utilizando políticas bastante liberales en Francia durante los últimos años, y uno de los principales ejemplos a seguir ahora mismo para la izquierda, ya no solo francesa, sino también española, Jean-Luc Mélenchon, que ha sido uno de los principales coordinadores de la huelga, la huelga general que se lleva produciendo este mismo martes. La manifestación del otro día. Exactamente, la manifestación del domingo. Se ha comido al histórico Partido Socialista francés, sin duda. Se lo ha comido con patatas. 140.000 personas ha movilizado Mélenchon este pasado domingo, y ya no solo han sido obreros que estaban trabajando y estaban haciendo huelga con el tema de las gasolineras, ¿no? Ha sido obreros de todos los niveles, porque si una cosa tiene buena también Francia es que cuando hay un problema en generalizado, todos los obreros se unen. Sí. Aquí en España, si los médicos van a la huelga, los enfermeros se quedan, y si los enfermeros van a la huelga, los médicos se quedan. Es que eso, de verdad, es que es de tener, bajo mi punto de vista, muy poca visión. Muy poca visión. Y estoy hablando del tema de sanidad. Si me meto en cualquier otro tipo te encontrarías exactamente lo mismo. Seguro. Porque en muchos casos hay sindicatos de gremio y que no se movilizan por lo mismo, pero es que esto es como cuando siempre tenemos los conflictos en la izquierda, que decimos que en la izquierda nos peleamos por nuestro 5% de diferencia y no llegamos a acuerdo con nuestro 95%, pues esto es un poco lo que pasa en estos casos, bajo mi punto de vista. En esta movilización en Francia y en un escenario similar en España, ¿habría, además de una reivindicación laboral y sindical, un fin político? En este caso, acabar con Macron. Están recién celebradas las elecciones. No creo yo que este tipo de huelga va a desestabilizar. De todas maneras, son distintas. Pero han gozado una mayoría según estable, tengo entendido, para poder gobernar. Un número de refinerías distintas que están gestionadas por empresas diferentes, empresas petrolíferas diferentes. Con unas sí que se ha llegado a un acuerdo y con otras no. O sea, que no son todas las refinerías. Al final van a llegar a acuerdo con todos. Seguramente. Que las huelgas generales se hacen para desestabilizar los gobiernos, eso es así. Y aunque las elecciones... No, bueno, pero desestabilizar no para que... Por supuesto, es que lo que se está pidiendo es, en estas últimas huelgas ha sido implementar un impuesto a grandes fortunas. Fijaos, qué locura más grande, que aquí en España lo tenemos. También más ayudas sociales, aumentos salariales a toda la población y congelar los precios. Es que yo no creo que sea unas cosas para echarnos la mano a la cabeza. Si es que son las cosas más justas que hay, de lo que hemos estado hablando toda la primera parte de nuestra tertulia. Y eso es lo que se está pidiendo en la movilización. Simplemente, vamos, es que, de verdad... Yo creo que más cosas justas para movilizarse que esto. Y si nos salimos de la Unión Europea, el caos que tiene el Reino Unido ya es de aquella manera. En Minina, que acaba que lleva 30 días en el gobierno y le han puesto unos periodistas una cosa, luego ha tenido que echar marcha atrás y decir lo contrario. O sea, bueno. Yo a esa señora. Se ha equivocado, ella misma lo ha reconocido que se ha equivocado. Sí, el otro día la pata al ras del cuello. Por lo menos ella lo dice. Aquí en España ocurre lo mismo y no, aquí nadie sale a decir que se ha equivocado ni a pedir perdón. Dimisión es un nombre ruso, según lo que se suele decir, ¿verdad? Bueno, sí, Putin es especialista en hacer dimitir a la gente. Si os parece, avanzamos porque vamos empezando a agotar el tiempo y hablamos ahora en clave regional. El Partido Popular anuncia o está moviéndose para llevar a cabo una cumbre, un cónclave en la región de Murcia a cuenta de la disminución de los trasvases de agua al levante español. Claro, eso tiene un eco lógico inmediato en Castilla-La Mancha, que es la región histórica y masivamente cedente a través del trasvase Tajo Segura, de manera que el presidente autonómico Emiliano García Paje ha, lanzado el guante al presidente del principal partido de la oposición, Francisco Núñez, retándole, instándole a que no priorice los intereses del partido sobre los intereses de Castilla-La Mancha. Presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, ha asegurado que priorizará evidentemente los intereses, sobre todo en materia de agua. Hace 2 años que se firmó el Pacto por el Agua de Castilla-La Mancha y a su vez le devuelve la pelota a García Paje, instándole a que haga valer esas reivindicaciones ante el Gobierno de España. Es que no se ha cumplido buena parte. Yo esta mañana me he descargado el Pacto por el Agua, que es del año 2020, ¿puede ser? 2020, 2 años. Y yo echándole un vistazo por encima y no se ha cumplido ni la cuarta parte de lo que se dice ahí. Y es que tanto PSOE como Partido Popular, que volvemos a lo que decíamos en la primera parte, han utilizado a nivel partidista el agua, a nivel nacional. Se le ha interesado. A nivel nacional, porque bueno, a es nivel nacional también. Que la cuenca del Ebro, pero ahora estamos hablando de Castilla-La Mancha.
millones y millones de hectómetros cúbicos, Pues millones y millones. Pues pregúntale ¿Dónde ha ido a para los esa agua? aragoneses, pregúntale a los aragoneses, ¿qué pasa? Aragoneses, ¿Qué por qué socialistas, Por los populares. aragoneses, hombre, fue el expresidente de la Generalitat, Sí. que ahora mismo tengo una laguna mental. Puyol. No, Maragall, socialista, Maragall. Maragall, que dijo que ni una gota para el sur. Ni una gota para el sur. ¿Pero Pero qué? sí. ¿Pero qué? Si el agua es de todos. Y Ya. Zapatero se Si dice, el agua está sí, puesta pero ahí para es- todos. Y si hay acuerdos hay que cumplirlos. Pero lo que sí es verdad es que hemos desaprovechado el tema de la cuenca del Ebro, millones y millones de hectómetros que si hubieran sido inteligentes los dos partidos que han gobernado siempre, aquí gobernó Cospedal, no hizo nada, ha gobernado Bono, no han hecho nada, ahora que llegan a un acuerdo, los otros se reúnen, Pero siempre lo han utilizado como arma arrojadiza a nivel político cuando llegan nosotros se elecciones. reúnen ahora en Unos Murcia y otros, para todos. fastidiar a esto, pero bueno, Todos. ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Si los sucesivos gobiernos autonómicos lo único que podían hacer, según entiendo, es reclamar y quejarse, porque es una competencia estatal. Quien Efectivamente. decide no es el gobierno de Castilla-La Mancha, sino el Pero Pajés cuando ha se gobernado peleó el PP con- no lo ha hecho y cuando ha gobernado el PSOE no lo han hecho. Pajés se peleó con Zapatero, pero poco. Y es una, Se- y es se una, peleó eso- es poquito. una bala que tienen ahí en la recámara para yo te la disparo ahora, yo te la de no sé qué, ahora no sé qué. No. Siéntense y llegan a un acuerdo. Porque si hay sequía en Murcia, también la hay en Castilla-La Mancha, más todavía, Más. creo yo. Porque está lloviendo mucho más en la zona de Murcia y el Levante. Llueve de una manera escandalosa, exagerada, o sea, no hay un escandalosa. término medio. O te inundan las Hay calles la o no gota llueve en fría 3 esa que hay años. por ahí. La cosa Entonces, es... vamos a llegar a un acuerdo y no diga usted que si Núñez no tiene que hacer y Núñez no le diga a Paje, vamos a llegar a un acuerdo. Lo que sí es verdad es que es lo más primordial que necesitamos ahora mismo en Castilla-La Paje Mancha. te- Una de Paje las cosas tenía más que ir. importantes, el agua, Cuidado, que nos Paje estamos tenía que ir con equivocando. Pedro Sánchez y Núñez con Feijóo y sentarse los cuatro. Si quieren hacerlo a nivel de Castilla-La Mancha, porque como bien ha dicho Julián, no sirve de nada que Paje y Núñez, que ya es algo, pero no va a servir de nada, se pusieran de acuerdo en eso cuando el gobierno de turno va a decir que no. Creo que una de las cosas que no se están teniendo en cuenta en este debate es para qué va a servir ese agua del trasvase. Porque claro, lo que tenemos que valorar también es que el agua de este pacto, cuando se está llevando a la zona del Levante, lo que se está haciendo es repercutir a nivel económico, mucho más, influenciando mucho más la zona del Levante. No pasa nada por eso. Pero es que se están utilizando principalmente para regar zonas de regadío, zonas de regadío. Y de ocio también. Y eso, al fin y al cabo, es una cuestión que ahora mismo, bajo nuestro punto de vista de Izquierda Unida Regional, creemos que no es sostenible. Porque Es que los cauces eso se de ha podido agua... dar, pero te puedo asegurar que si se llega a algún tipo de acuerdo, eso no se va a volver a dar, porque se mirará con lupa. Pero se ha estado haciendo así durante muchísimos años y esto ha llegado un momento y para en nunca campos de mejor golf. dicho. Y para zonas de ocio, eso lo comentaba para yo campo de antes. golf, pero también para el tema del regadío. No, Ahora pero para mismo, regadío nos hace falta a nosotros también los gestionamos manchegos. Pero claro, pero es que nosotros tenemos... Que somos una región agrícola. Sí, claro, pero es una región agrícola que históricamente ha sido de secano. Y ahora mismo utilizar el regadío para hacer una zona de secano, a ver, seguramente si estuviese aquí un agricultor a lo mejor me podría decir lo contrario, pero no casi siempre Murcia a nivel... tiene más zona de huerta que Castilla-La Mancha, claro, es otro tipo sí. Es otro tipo Mirad de, lo que ha pasado. de tierra la que se Pero cultiva. si no llueve, el desastre ecológico habrá que regar. El desastre ecológico que está ahora mismo inmerso en Mar Menor. Eso es un auténtico desastre. Y esto se ha producido exclusivamente por el tema del regadío, el uso masivo de fertilizantes. Eso sí. Que luego, al fin y al cabo, han llegado a la desembocadura, que en este caso ha sido el Mar Menor, generando situación de hipoxia en todos los peces y al final se generaban unas cantidades de peces muertos en la zona que era, vamos, verdaderamente lamentable. Nosotros en la Izquierda Unida, aquí en Valdepeñas, trajimos una mesa incluso de firmar para hacer persona física al Mar Menor para poder denunciar esta situación a nivel estatal. Y todo esto se ha estado contribuyendo debido A ver si al, quiere ya la al Unión trasvase. Europea. ¿Sabes qué es lo más sangrante de todo eso? Que Controlar. ya se sabía, que la gente Por supuesto lo sabía. que se sabía. Desde hace Por muchísimos supuesto que años. se sabía. Y ahí todo el mundo se hacía el loco. Pero aquí esa gente se hace el loco, efectivamente. Y eso es una auténtica vergüenza. Es que es un desastre ecológico. Se aparcaba todo para Creo que yo los que va a hoteles salir ya pudieran tener el agua una limpia. para que las normativa, hotelerías, exactamente, va a salir y una ya está. normativa a nivel europeo con el tema de los fitosanitarios, porque estamos envenenando el sistema, está claro. Está claro. Un producto que echas en la tierra y que la hierba en media hora No está seca del todo, ¿qué es lo que qué producto que lleva? No se le puede- Baja los pozos, baja los veneros, luego sube arriba, luego las borrascas. Si envenenas los acuíferos, envenenas por todo. supuesto. No se le puede negar el agua de consumo humano absolutamente a nadie. Y este trasvase... Hombre, eso es lo primordial. Por supuesto, este trasvase es necesario. Pero también hay que saber y hay que tener en cuenta para qué se va a utilizar este agua.
Por eso te Que digo haya que un- que haya un volvemos a lo más de importante. volvemos Que a haya lo un de la control, primera parte. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo, hay que saber hacerlo bien. Gestionarlo bien. Las desaladoras, Carísimas. O sea, Carísimas. hoy en día eso es yo creo que eso Yo creo todo que el mundo eso, lo ha dejado. yo creo que eso cuando no se ha Pero, llegado a buen pero, término no, no se está realizando. hay dos que pueden suministrar a pero, Murcia, pero a qué coste. pero están hechas. Sí, una Otra vez que cosa ya igual, está hecho. eso se hizo Otra cosa en la igual. época de Zapatero, ¿no? Fue cuando se empezaron a hacer, ¿no? Otra cosa no igual. lo sé, Ahí pero año arriba, ahí año tienes abajo. un montón de millones de euros ahí invertidos para que estén Luego ahí se sin- hizo un estudio sin diciendo darle- que sin era- darle que era, su vamos, uso. que era. Es que no lo veo normal, no lo veo normal. Yo, para mí, la salvación estuvo en la época, en lo que ha dicho Julián, Del el plan tema de las hidrológico declaraciones nacional. El plan de hidrológico cuando nacional. el Ebro lleva agua por un tubo. Yo lo he visto- ahora no lleva, ahora también está. Yo he visto pasando la su- desembocadura del Ebro y es impresionante. y cuando lleva algo va es todo al mar, impresionante lo todo que al se mar. tira ahí. Vamos a aprovechar Claro. esa agua que es nuestra, que es de los españoles, que es de Y todos. de las con infraestructuras buenos que se recursos hicieron para Murcia, para Castilla-La por Mancha. Tarragona, por Castellón, Claro. las infraestructuras que se hicieron, que se empezó por ahí, yo he visto algunas de ellas, porque Eso- entonces eso- vivía eso por se esa ha quedado- zona eso se ha quedado y paralizado. eso se ha quedado todo ahí. Vale. Que ahí también se han enterrado muchos millones, muchos. Hidrológico Nacional que acabó con él, pues el gobierno de Zapatero, con todo en contra en Castilla-La Mancha, por aquellos entonces con José María Barreda. Sí, Barrera. Ya os dije hace mucho tiempo que el Barrera PSOE vota en tiene un contra. problema de Madrid para arriba. El PSOE tiene un problema muy serio de Madrid para arriba. Y una de las causas de paralización del Plan Hidrológico Nacional, en vez de buscar la solidaridad entre todos los ciudadanos del Estado español, En todos los es territorios. que cada uno vaya tirando para lo suyo. Y si te votas, porque te voy a sacar algo. Voy a tirarte y te voy a sacar algo más. También de Madrid para abajo. No, es de Madrid para arriba, hazme caso. Vamos a tocar algún asunto también extraordinariamente serio en estos minutos finales de la tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Está arrancando, está iniciándose en España y en Castilla-La Mancha la campaña de vacunación antigripal 2022. Ya se ha declarado el estado de epidemia. Ya, por inercia ya se me iba a escapar pandemia. El estado de epidemia en España por una gripe de una propagación vertiginosa y de una contundencia también especial, y se la ha hecho coincidir con la vacunación de refuerzo de la COVID-19. Tenemos en esta mesa a un profesional que tiene cosas interesantes que trasladarnos. Alberto, cuando quieras. Sí, muchas gracias. Bueno, como todos los años prácticamente, que afortunadamente me están dejando este espacio, cosa que te agradezco mucho, Julián, pues vamos a comenzar ahora la campaña de vacunación contra la gripe. También se está aprovechando para poner la cuarta dosis del COVID, en la cual se va a estar poniendo de la variante de Omicron. Varios colectivos los que deberían de ponerse esta vacuna: mayores de 60 años, igual o mayores de 60 años, pacientes con patologías serias que podrían tener complicaciones graves con la gripe, sanitarias y sociosanitarias, personas con exposiciones a aves o a cerdos y, por supuesto, también, que esto me viene de formación profesional, las mujeres embarazadas y en situación de lactancia materna. Si estás dentro de estos grupos, pues lo que yo te recomiendo es que cojas cita con tu enfermero, con tu médico de cabecera del centro de salud, y la vacuna te la pondrán a coste cero y prácticamente sin ningún tipo de efecto secundario. ¿Por qué es necesario ponerse la vacuna todos los años? Es debido a la variabilidad de las cepas que vienen de la gripe en nuestra localidad. La gripe es un virus que muta muchísimo a lo largo del año y, por lo tanto, siempre hay que hacer un estudio de cuáles son las cepas más probables que vengan a nuestro país, y en este caso van a ser las que se vayan a inocular a los pacientes. Y claro, ¿qué es lo que ha pasado durante estos últimos años de pandemia? Que llevábamos mucha más protección y esto ha hecho que se disminuyan los episodios de gripe durante todos estos años. Tan fácil como evitar el contacto de personas que están enfermas, utilizar mascarilla, si están malo, lavado de manos, por supuesto, y bueno, también si la prevención es muy importante, pero estas cosas es también mucho. Siempre, o yo por lo menos, que soy sanitario y lo oigo de vez en cuando, he escuchado alguna vez decir: me he puesto la vacuna de la gripe y he pasado el peor resfriado que he tenido en mi vida. Es posible porque el 80% de las personas que se vacunan son los que están protegidas frente a un 20% que podría no estar. Pero es cierto que la vacunación de la gripe, además de ser muy importante, porque ya os digo que en esas 80% de las personas que están vacunadas y no van a sufrir la enfermedad, en el 20% restante puede disminuir la gravedad de la enfermedad y si la llegásemos a coger. Por lo tanto, yo sí que les recomiendo a todos los
espectadores que me estén viendo, que si están dentro de estos grupos de factores de riesgo, que por favor acudan al centro de salud y que se la pongan. Muchas gracias. No es por nada y que nadie se sienta, Jesús, por aquello de la edad. ¿Habitualmente te vacunas contra la gripe? Las dos, una en un brazo y otra en otro, me voy a poner las dos. Yo podía hacer un inciso, solamente, claro, sí. que no es el tema este, no solamente agradecerle a la ciudadanía de Valdepeñas, que en masa y casi llenaron el auditorio el viernes, y agradecer a todos los espectadores que fueron, y agradecer también a Tele Valdepeñas, que nos acompañó como siempre. Gracias por la emisión que has hecho de todos estos días anunciando el festival. Gracias también a Izquierda Unida, al Partido Socialista, al alcalde, concejales. Gracias a Ángel Alcázar, al Grupo La Soleá. No quiero que se me olvide nadie, barrio de Fátima, barrio de Cachiporro, zona centro, cáncer de mama, amas de casa y, como no, al voluntariado de Cruz Roja, que estuvo ahí siempre al pie del cañón. Y que bueno, que ha sido un éxito, que ha sido un festival muy bonito, muy emocionante. Y en nombre del pueblo de Ucrania, pues muchas gracias. Y bueno, no será el último que haremos, desgraciadamente. Y bueno, pues siempre Cruz Roja tiene un poder de convocatoria muy grande, y hoy en día casi para llenar el auditorio hay que tener mucho poder de convocatoria. Pero bueno, gracias a los valdepeñeras, y seguiremos ahí luchando, y gracias a todos por la ayuda que me habéis dado y me habéis apoyado. Dicho esto, permíteme, Jesús, que regrese al tema de las vacunas, porque hay un asunto, perfectamente y bien dicho, porque además es cierto, tanto la asistencia masiva que hubo de gente, hay una sobreoferta de todo tipo de actividades solidarias, y es muy difícil llenar un auditorio de casi 800 butacas. Además, había muchas actividades ese día. Creo que hubo, efectivamente, los viernes por la tarde hay overbooking de oferta cultural, pero es que en lo artístico fue un éxito. Hombre, es que ya se habrá dado cuenta Valdepeñas, tanto hombres como mujeres, de que tenemos grandes artistas, y entonces a lo mejor de ejemplo nos sirve, y ya también aquí están los políticos, pues que les echen una mano a todos los artistas que tenemos y muy buenos. Conociendo tenemos a Jesús, compositores, esto se repite. Además tuvimos en el escenario 2 medallas de oro. Cuidado. Más que echarles una mano a los artistas, lo que suelen hacer los políticos es echar mano de los artistas. Sí. También. Bueno, pero luego después hay que tener en cuenta de que también tienen que llevar la cesta de la compra a su casa, que viven, que tienen hijos, que tienen hipotecas, y si se les echa una mano y se les contrata de vez en cuando un poquito, también es bueno. Porque no se quede sin plantear. Hay muchas personas mayores que tienen cierto recelo, cierto temor a recibir las 2 vacunas a la vez. Temen, sobre todo gente que ya octogenaria, pues le da cierto miedo las posibles... Pero eso será porque no han hecho la mili, porque la mili nos ponían 5 o 6 a la vez y no nos pasaba nada. Pero en la mili teníamos 20 años y no 80. Entonces, bueno, pero ¿qué tuvo, retuvo? ¿Cómo podemos deshacer, Alberto, o cómo podemos contradecir con datos y con razones ese temor de la población? Bueno, yo decir que hoy mismo me he puesto las 2 vacunas, una en un brazo y otra en otro. No estoy teniendo hoy absolutamente ningún problema, no creo que lo tenga. Es mucho mejor poner las 2 vacunas juntas antes que poner una, esperarse una semana y poner la otra. Habría que esperar en torno al mes o así de poner una y luego después otra. En principio, los efectos secundarios habitualmente que suelen ocurrir son efectos locales, y no va a haber nunca ningún ningún efecto que multiplique ponerte una y ponerte otra. Esto está más que estudiado. O sea, esto no lo estamos poniendo nosotros porque eso nos haya ocurrido, son diversos estudios con muchísima muestra en los que dan fe y dan confianza de todo esto, porque es de verdad. Ponemos una balanza, el riesgo-beneficio de ponerse una vacuna, y de verdad que la balanza se sube para arriba con el tema del beneficio, porque es muchísima. Coger una gripe, que parece una tontería, pero antes de la pandemia llegábamos a los 200.000 personas que fallecían al cabo del año en España. Y bueno, pues una de las cosas que debemos hacer los sanitarios, los profesionales sanitarios, también los políticos, faltaría más, es hablar de la prevención. Y hablar en este caso de la prevención de la gripe es una de las cosas más importantes que hay cuando llega octubre. Así que pues que pierdan el miedo y ya verán cómo si se la ponen va a ser mucho mejor para su salud. Alberto, la cuestión climática, una pregunta, la cuestión del clima, del calor que hace, la falta de lluvias, ¿es un factor que ha influido para que la campaña se adelante, como de hecho ya está funcionando? ¿Se ha adelantado un poquito en el tiempo a la de otros años o no tiene nada que ver? Yo creo que se ha adelantado porque lo han previsto un poco mejor que otros años. Porque algunas veces en mi centro de salud llegaban las vacunas en noviembre
y nos quedábamos con vacunas de la gripe sin poner en enero. Y ya en enero, pues bueno, pues habíamos perdido prácticamente la mitad de la campaña de la gripe. Entonces, algunas veces las personas no se la ponían porque decían, pero si ya queda otra mitad, para eso no me la pongo. Ahora han previsto mucho mejor, bajo mi punto de vista, la han empezado a poner en octubre y yo creo que también es para felicitarse. ¿Conoces, Alberto, aprovecho, el número de unidades que se administran en la campaña antigripal en la zona de sanitaria, en la gerencia sanitaria de Valdepeñas? Pues no te lo tendría que mirar, porque ahora mismo ese dato lo desconozco. Pero se ponen muchísimas vacunas. Se ponen muchísimas vacunas. Castilla-La Mancha. Habló el ministro, el consejero. Es una comodidad que sea en tu centro de salud, sí, las dos a la vez, no es lo mismo que tenéis que hacer las colas en el hospital, que no pasaba nada, ¿no? Porque yo, vamos, he estado allí, llevo a mi padre, y bien, buen tiempo, perfecto. Pero, hombre, si menuda diferencia, en el centro de salud te lo quitas en un momento las dos. Ya pasa la enfermera al enfermero y yo ya sé. Yo hace ya 15 años que soy factor de riesgo y sé lo que es ponerse la vacuna de la gripe, y solamente un año que no me la puse, no sé si sea casualidad o lo que fuera, pero ese año pillé un constipado. No, yo la primera vez que me la puse, ese año estuve bastante fatigado, pero luego ya me la he puesto normalmente y no, pues siempre es normal lo que ha dicho Alberto, siempre. Que a lo mejor puedes tener alguna contraindicación, alguna historia, pero bueno, no para tampoco nada. En el centro de salud de Infantes, donde he trabajado hoy, nos han llegado unas 1000 unidades de vacunación para los factores de riesgo. Esperamos quedarnos cortos y que nos manden otra dispensación más, porque esto va habitualmente, dependiendo de cómo vayan suministrando, se hace un pedido a servicios centrales y enseguida responden. Bien, pues hemos quemado, pues sí, efectivamente, casi una hora larga de tertulia con múltiples asuntos y la mayoría de ellos no halagüeños, precisamente. Les vamos a emplazar a dentro de 7 días a una nueva entrega de la tertulia de actualidad de Tele Valdepeñas con asuntos que marcará pues la agenda informativa del día a día, y siempre es en la víspera cuando decidimos de común acuerdo entre el programa y los invitados los asuntos porque hoy no me negaréis que no ha sido participativa las aportaciones de preparación de este programa. Les emplazamos sin más a dentro de 7 días y un fuerte abrazo hasta entonces.